Hermanos, gracias y paz. Vamos a seguir con nuestra serie de Éxodo. Vamos a Éxodo 23. Y estaré usando la Biblia de las Américas. ¿Listos? Éxodo 23, del 1 al 19, vamos a titularlo así: Leyes de objetividad y adoración. Leyes de objetividad y adoración. Dice: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta, no mencionen ni se oigan en sus labios el nombre de otros dioses. 23:14. 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a la ley de Dios gloriosa y buena. Pero nosotros, Señor, pecadores, aunque redimidos, anhelamos entenderla, conocerla y vivirla en nuestro día a día. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos muestre a Cristo, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos conceda llevar a cabo una vida de integridad conforme a todos esos principios de objetividad y de adoración. Y esto, Señor, que sea claro, aún para el más joven hasta el más mayor. Todos podamos entender con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a cerrar acá. Hermanos, la ley que Dios entregó a Israel muestra la justicia y la integridad que Él demanda. Nos hemos dado cuenta que no solamente contiene deberes externos,
leyes, sino que también tiene instrucciones que custodian las intenciones de las personas. Las leyes de nosotros, por ejemplo, fijamos en el Código Penal colombiano, atacan los actos consumados. En cambio, la ley de Dios ataca el corazón, apunta a lo que nos motiva y eso la hace única. Tanto es así que, como nos hemos dado cuenta, se habla de la negligencia en la actitud, y vamos a ver más del tema de la actitud. A propósito, la semana pasada miramos las leyes de moralidad y eso pues está conectado. Estas leyes que vamos a ver hoy siguen siendo de moralidad. Lo que pasa es que, bueno, el que distribuyó los capítulos quizás se percató de eso, y aunque la temática sigue siendo la misma, lo hizo la distribución de manera muy concreta, ¿no? Muy puntual y muy interesante, porque a partir de acá estos principios que vamos a leer hoy están dirigidos a formar la imparcialidad. ¿Usted entiende qué es ser imparcial? ¿Qué significa ser objetivos? Hoy vamos a estudiar eso a la luz de la palabra de Dios, de tal forma que nosotros podemos y debemos hacer juicios de valor, juicios de justicia, imparcialmente. Bueno, vamos a ver esto en 2 puntos. El primer punto, del 1 al 9, y vamos a titularlo Juicios objetivos. Juicios objetivos. Y el segundo punto, adoración periódica. Seguramente me voy a tomar el tiempo de preguntas y respuestas otra vez. Es demasiado, hermanos, y le ruego al Señor me dé oportunidad de abarcar todo, no porque vayamos con afán, sino para aprovechar al máximo el tiempo de esta mañana. ¿Listos? Comencemos versículo 1. Démonos cuenta que hay una serie de enunciados negativos, ¿no? No, 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 ¿sí? No harás, no tal cosa, no mencionarás. Con estos enunciados el Espíritu Santo muestra los principios necesarios para construir la objetividad en nosotros y la imparcialidad. Y vamos a darnos cuenta. Primer principio, ¿cuál es? En el versículo 1. No atender rumores. Segundo, no seguir a la mayoría. Versículo 3, tercero, y también versículo 6. No distinguir la situación económica de la persona, condición financiera. 4, versículos 4 y 5. No basarse en afectos ni aversiones personales. 5, versículo 8. No ceder al soborno. Y 6, versículo 9. No abusar del extranjero. Estas leyes que dicen o que tratan de manera especial nuestra actitud frente a estas 6 situaciones están dirigidas a formar nuestra objetividad. Y es excelente, hermanos. Es muy preciso. Anote sus versículos. Deuteronomio 27, 19 y 25. Levítico 19, 15. Y ahorita miran otros más. Bueno, estudiemos un poco esos principios. El primero, no atiendas rumores. Claro, en primera instancia la orden divina es: no escuches, no admitas, no aceptes rumores falsos. Estos principios que estamos viendo ahorita, los primeros en aplicarlo deben ser los jueces, ¿no? Y miren esto, porque hablamos de objetividad. Porque si el juez admite rumores, su criterio para tomar decisiones se va a contaminar. Y ni siquiera han habido pruebas. Entonces, ¿se dan cuenta? El primer imperativo, no admitas rumores, significa
que si vamos a tomar decisiones, no podemos basarnos en subjetividades sin pruebas. No, es que a mí me parece que fulano tal cosa. Uy, usted supo esto, yo escuché que tal cosa. Y bueno, y pruebas, no. Es solamente un sentir. No, es que tuve un sueño. No, pues yo deduje tal cosa. No admitirás rumores falsos. Un juicio injusto es el que admite rumores falsos, admite chismes, admite comentarios. ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa que si escuchamos sobre alguien que ni conocemos, creemos eso, y cuando tratamos a esa persona tenemos un prejuicio? Y muchas veces hay gente que no rompe el prejuicio y nunca se acerca, o se acerca con el prejuicio y no trata bien a la persona. En cambio, muchas veces, si usted es más humilde y se acerca a la persona, usted mismo se daría cuenta que la persona no es como dijeron. ¿Ven? ¿Ven lo importante de no admitir rumores? Y eso es un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Imagínense lo importante de un juez. Entonces, sí, estos principios los deben aplicar primero los jueces, pero recordemos esta ley a quién se le dedicó. Arribita, 22:31, ¿qué decía? Serán para mí hombres santos. ¿Quiénes? ¿Los jueces? Todos. Así que estas leyes son para todos. Todos los israelitas de a pie, así no fueran jueces, debemos ser objetivos. Y la primera manera de ser objetivos es no admitir rumores. Por ejemplo, miren el versículo 13, esto lo confirma. En cuanto a todo lo que les he dicho, dice la Reina Valera contemporánea, cumplan ustedes con todo lo que les he ordenado. ¿Ustedes quiénes? ¿Los jueces? No, todos. Porque esta ley es para todos. Ningún creyente en integridad acepta la calumnia que llega a sus oídos. Es más, el Salmo 101:5 dice, destruiré al calumniador, destruiré al que propaga esos rumores, dice David, bastante radical. Anote otro versículo, Proverbios 10:18. Entonces, así como un cristiano objetivo no escucha chismes, murmuraciones y rumores, del mismo modo no se va a prestar para ser testigo falso. O sea, bueno, yo no vi nada, pero con tal de afirmar eso, no, sí. Yo soy testigo de lo que la persona está diciendo. Yo soy testigo, o bueno, se presta para testificar cosas que ni siquiera le constan. No nos prestaremos para eso nunca, hermanos. El chismoso es un individuo que ensucia el nombre de su prójimo, lo expone a juicios injustos, sin pruebas, y no le da lugar a que se defienda. Por eso es muy insensato escuchar al chismoso, porque el que escucha al chismoso, ¿qué es? Otro chismoso. ¿Sí? ¿Cuál mandamiento se rompe con esto? El 9º mandamiento, ¿cuál es? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sí? El que propaga con su lengua, viola el 9º mandamiento, pero el que atiende con sus oídos también viola el 9º mandamiento. ¿Listos? Segundo principio de objetividad. No inclinarse a la mayoría. Nuestras ideas no deberían basarse en lo que apoya a la gente, o porque es que eso es lo que más popular es. Y miren esto. Así como no nos inclinamos a lo que apoya a la mayoría, así tampoco nos inclinamos hacia los pobres para favorecerlos por su mera condición. Y eso es importante. Por culpa del catolicismo romano, que pone como en una posición privilegiada la pobreza, hay una cultura colombiana que siempre se inclina hacia el pobre y tiene una aversión contra el rico. O sea, favorecen al pobre por el hecho de ser pobre, porque
decimos por acá, pobrecito. No, hermanos. Ser objetivos es juzgar independientemente de la condición de la persona, quien sea, cuanto tenga. No, la objetividad no mira esas cosas. No nos inclinamos ni lo que más piensa la gente, ni tampoco qué condición tiene la persona. Nunca será un buen argumento, ni bíblicamente, ni de la lógica, apelar a las masas, lo que más aplauden las masas, lo que más acepta el mundo. Y tampoco será bueno los favoritismos. Tenemos suficientes casos en la Biblia, hermano, de personas que apoyaron la mayoría. Por ejemplo, en Números 16 recordamos la rebelión de Coré. El hombre salió con los ancianos más importantes y la mayoría se juntaron contra Moisés y Aarón y ellos quedaron solos. Pero Dios de todas maneras respaldó a Moisés y Aarón. Tenemos otro caso en Números 13, cuando los espías, ¿se acuerdan que empezaron a hablar mal de la tierra prometida? Que bueno, muy hermosa y todo, pero hay unos gigantes que nos aplastan, nosotros somos como langostas frente a ellos. Y empezaron a desanimar a todo el pueblo, y Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras de ustedes porque están diciendo eso, tenemos a Dios de nuestro lado. Pero como eran 10 espías contra 2, les creyeron más a los 10. Otro caso, 1 Samuel 8, la gente dice, danos rey, alguien que nos solucione los problemas, alguien que sí se acuerde de los pobres, que nos defienda en las guerras. La gente siempre, en mayoría, busca a su propio Mesías, al usurpador. Segunda de Samuel 20, uno de los Seba, uno que se rebeló contra David. Cuando David decidió irse con los de Judá hacia su palacio y no se fue con los demás, las otras tribus, Seba dice, hijos de Israel, cada uno a su casa, y que David vea por su casa, por la suya propia. Y se rebeló, se llevó las 10 tribus y dejó a David con solo 2 tribus. Mateo 27, los que gritaron crucifícale, crucifícale al Señor, era una mayoría. Entonces, bíblicamente tenemos casos de qué es lo que pasa cuando nuestro argumento es, no, pues es que como ahí van todos. Eso es lo que se llama falacia ad populum, ¿no? Incluso en la lógica, no puedo apelar a lo que más la gente piensa para fundar mis argumentos. Por otro lado, el hecho de que alguien sea rico no significa que siempre tendrá la razón. El hecho de que alguien sea rico no significa que siempre sea el tirano. El hecho de que alguien sea pobre no significa que siempre sea la víctima. Y el hecho de que alguien sea pobre no significa que necesariamente tiene la intención de robar. El objetivo no mira, la persona objetiva, el imparcial, no mira esas condiciones, sino los hechos. Bueno, tercer principio, ¿cuál era? Bueno, el primero, no atender rumores. El segundo, no seguir a la mayoría. Y el tercero, no distinguir la condición económica. Ahora el cuarto, no basarse en afectos ni aversiones personales. Ahora miren versículos siguientes. Dice, cuando alguno encontraba una bestia extraviada, ¿no? Un animal perdido de otra persona. El cristiano tampoco debe dar lugar a que las rencillas nublen el amor o que el mal ajeno nos cause alegría. Y el texto nos coloca un ejemplo. Dice, si alguno encontraba una bestia extraviada que perteneciera, dice, a un enemigo, a uno con quien tuviera enemistad, ¿qué debía hacer? Llevárselo. O sea, no porque es mi enemigo y yo me doy cuenta que la bestia se le perdió. Mira, esa es de ese fulano, se le perdió, qué bien. No, eso es perverso. Así sea mi enemigo, si sea alguien que me ha hecho mal o que yo no me cae bien, tristemente que haya un cristiano que hable así, si es que eso existe. Tiene que ir a atrapar ese animal y devolvérselo al fulano.
Otro caso, Éxodo 23. Si el burro de una persona que sentía odio por el israelita estuviera caído bajo la carga, imagínense los burritos, ellos eran los animales y todavía se usan para llevar bastante carga. Pero después de un día de trabajo el burrito ya se cansa y se echa. Pero resulta que yo no tengo nada contra esa persona, pero esa persona yo he escuchado todo lo que habla de mí, que me odia. Y yo no le he hecho nada. No, yo ni para qué lo ayudo. Él verá, no. ¿Qué dice la palabra? Ve y ayúdalo. Miren los dos casos. Con quien tengas enemistad, o sea que hay una aversión personal, y quien me odiara. Que yo no la tengo, pero él sí la tiene conmigo. Eso es ser objetivos. La objetividad no solamente lo que hemos visto, sino también no se fija en esa subjetividad, esos sentimientos, esas emociones carnales que a veces sentimos contra el prójimo, contra nuestros semejantes. No por eso el israelita debía dejarlo sin ayuda, siguiendo de largo su camino. Dice, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Leamos Mateo 5:43. Ahora estaré usando la Reina Valera 60. Dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que los aman, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. No, pues yo solamente saludo a los que me saludan. Y como no me saludo, pues yo no los saludo. No, pues yo no saludo a esa persona porque... ¿Para qué? Yo sé que yo no le caigo bien, o bueno, yo tengo algo contra esa persona. No lo saludo porque no es hermano en la fe. No, uno no le debe negar el saludo ni al publicano. Distinto sería, ¿cierto?, una ya confraternidad o algo por el estilo con el publicano, pero saludarlo, ¿por qué no? Hay que hacer bien a nuestros enemigos, dice el pasaje, y también eso incluye hacer bien al publicano. Bueno, hermanos, viendo estos principios, nos damos cuenta que un corazón contaminado por la murmuración o el rencor no puede emitir juicios justos. No puede. ¿Por qué? Porque las emociones carnales de nuestro corazón pueden llegar a gobernarnos. Y si nuestras emociones nos gobiernan, nuestros juicios estarán contaminados. Y si están contaminados, es una señal de que la amargura está contaminando el corazón y puede llegar a contaminar la propia comunidad. Donde un israelita, hermanos, incumpliera esto, por ejemplo, que a él se le hubiese perdido el animal, no se lo devolvieron, o necesitó ayuda y no lo ayudaron. En la carne, ¿qué piensa una persona así? Cuando yo vea a otro pasando por eso, no lo voy a ayudar. Cuando la carne impera. No han admitido rumores de mí, entonces cuando me vengan yo también voy a escuchar. Sí, donde uno solo incumplía esos principios, era para contaminar no solamente la misma persona, sino toda la comunidad. Bueno, entonces ningún tipo de factor subjetivo, lo que hemos visto, es suficiente para tomar decisiones ni para cometer agravios. Por el contrario, debemos alejarnos de toda clase de mentira o de injusticia contra los inocentes, dice en el versículo 7, porque yo no justificaré al impío. Dios nunca va a justificar al impío.
Y el apóstol Pablo en Romanos dice que sí. Entonces, pues hay una gran diferencia. Ahorita lo vamos a mirar en las aplicaciones. Por un lado, Dios no tiene por inocente al culpable. Dios nunca va a aceptar sobornos. Dios nunca va a apoyar la impunidad. Dios nunca va a apoyar la parcialidad. Porque Dios es justo. Cuando veamos el atributo de la justicia de Dios, probablemente veamos esto. En cambio, cuando se habla de que justifica al impío en el Nuevo Testamento, habla es que la fe nos es contada por justicia y el castigo recae en Cristo, así que se puede convertir en justo el impío, y no porque Dios lo haya justificado por ser impío, porque Él nunca va a tener al impío como justo si no se arrepiente o si no acepta el sacrificio de Cristo Jesús. Bueno, segundo punto. Adoración periódica, versículos 10 al 19. Ahora el Señor establece una nueva reglamentación con relación a la adoración y démonos cuenta que la organiza de acuerdo al calendario nacional, anualmente. Vamos a darnos cuenta que el israelita tenía oportunidad de descansar de sus trabajos comunes y a la vez adorar en los festivos. Los festivos bíblicos son estos que estamos viendo acá. Eran festividades anuales para que el israelita celebrara a Dios con toda su familia y con todos sus compatriotas. Bueno, versículo 10. Los israelitas debían dedicarse a la siembra y la cosecha diligente de su tierra durante 6 años. Anote este texto, Levítico 25, 2 al 7. Pero cuando llegaba el 7º año, debían dejarla libre de explotación. Es algo así como lo que llaman año sabático, y se inspira de esto. El israelita debía trabajar 6 años la tierra, y el 7º año ya no debía trabajar, debía dejar descansar la tierra. Y no porque la tierra sea un ser vivo y que la madre tierra hay que consentirla y esas inmundicias del paganismo. No. Lo que sucede es un desarrollo del 4º mandamiento. ¿Se acuerdan? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, más al 7º reposarás. Tú y tu casa y tu siervo, tu sierva. Bueno. Se lo aplica ahora a la tierra. Miren el versículo 11, ¿para qué? Para que se alimenten los necesitados del pueblo y los animales del campo coman lo que los pobres dejen. Yo tengo un sembrado en mi finca con ciertos productos agrícolas y durante 6 años, siendo israelita hace 35 siglos atrás, pues yo lo trabajo por 6 años, sí. Y llega el 7º año, voy a dejar descansar esa tierra. La tierra va a seguir produciendo, ella solita produce. Y eso que ella solita produce, me va a alcanzar para, bueno, se supone, eso vamos a ver más adelante, que Dios me bendijo el 6º año para que tuviera provisión para el 7º año y no tener que explotar la tierra, ¿sí? Pero se supone que este 7º año, aquí dice la palabra, es para que yo no lo explote y los pobres puedan venir y tomar de los frutos. El extranjero, la viuda, el huérfano. Pero no era con una canasta y venían a llevarse todo, no, cada uno venía y comía lo del momento, porque nunca se puede enriquecer a costa de los bienes de otro. Bueno, eso se aplicaba, versículo 11, tanto al campo como a las viñas y los olivares. Y el versículo 12, ahorita está hablando de años, ahora habla de días ordinarios. La semana ordinaria. Trabajará 6 días y reposará en el 7º para que renueven sus fuerzas. Otro propósito.
Un propósito del día de reposo, ¿cuál es? Renovemos nuestras fuerzas. Si somos personas muy trabajadoras pero nunca descansamos, el cuerpo nos va a cobrar. Dios también mira nuestra salud. Acuérdense en el principio en Marcos, creo que es Marcos 3. Bueno, ahorita se los busco, que dice, el día de reposo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Es Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Bueno, estas leyes, hermanos, que hablan acá son demasiado agrícolas y difíciles para nosotros que ya no sembramos ni nada de esto, sino somos más industrializados. Lo que podemos extraer de esos versículos es la buena administración de los recursos naturales y la buena administración de los recursos económicos de nosotros, ¿sí? Y no porque la Biblia sea ambientalista. El cristianismo no es ecologista ni ambientalista. Todas esas tendencias hacen parte del posmodernismo anticristiano. No aceptamos esas ideologías. Lo único que sí aceptamos es que debemos ser responsables con nuestros bienes, y eso se incluye la tierra que nos entregó Dios para sojuzgarla. Bueno, entonces debemos administrar bien nuestros recursos, pero sin descuidar la salud propia y sin descuidar la salud de los trabajadores. Y es algo muy interesante que incluye a los extranjeros, porque no porque sean extranjeros entonces a ellos no les aplica, no. Y también incluye hasta a los animales, porque dice, descansará también el animal para que renueve sus fuerzas. Claro, y no porque los animales sean una especie de deidades o algo así, sino porque son seres vivos que también sienten y también necesitan descansar. Si hoy día una máquina se puede recalentar por su uso excesivo, un animal es un ser vivo, bueno, debemos pues administrarlo bien, y eso se refiere también a cuidarlo. También nos damos cuenta que esos principios, eso de trabajar 6 años y en el 7º no explotar la tierra sino dejarla solita, nos enseña los principios del ahorro. La palabra también enseña a ahorrar. No todo es consumismo. Prende el brazo, princesa. No todo es consumismo, hermanos. Nuestra cultura es bastante materialista. También nos enseña a invertir con sabiduría. Bueno, versículo 13. Versículo 13, finalmente se ordena ni siquiera mencionar el nombre de los dioses paganos. Y celebrar más bien las fiestas para la gloria de Dios. ¿Cuántas fiestas son? 3. Y esas fiestas bíblicas no hay más. Bueno, más adelante va a haber la del Purim, pero por ahora solamente hay 3 fiestas anuales. ¿Cuáles son? La fiesta de los panes sin levadura, la de la siega y la de la cosecha. La de los panes sin levaduras va junto con la Pascua, ¿no? La de la siega se va a llamar después fiesta de las semanas o Pentecostés. Y la cosecha se va a llamar fiesta de los tabernáculos o Sukkot. ¿Sí? Son 3 fiestas. Versículo 17. Los varones debían presentarse ante el Señor por lo menos 3 veces en el año. Es decir, debían ir todos los hombres hasta donde estuviera el tabernáculo a cada fiesta de estas. Nunca con las manos vacías. Es decir, debían traer lo requerido para unirse a la celebración.
además de las ofrendas voluntarias. Nadie podía ir como un espectador sin nada. Tenían que llevar algo, porque la esencia de la fiesta, ¿cuál era? Por ejemplo, imagínense ir a la Pascua sin cordero, o ir a la fiesta de la cosecha y no llevar ninguna cosecha, un producto o algo. ¿Sí? No tiene sentido. Ir a los tabernáculos sin llevar lo necesario para armar la cabañita que se preparaba en esa fiesta. Bueno, de todas formas los israelitas no debían descuidar las otras ofrendas, ¿no? Versículos 18 y 19, al final dicen, los sacrificios no deben ofrecerse con levadura, eso ya lo hemos visto, anote Levíticos 2:11, y tampoco debía dejarse la grasa del sacrificio de un día para otro. O sea, no podía hacerse un holocausto y pues para ahorrar el sacrificio de mañana, pues dejo una partecita del de hoy y mañana sacrifico la otra parte. No. Sacrifico la grasa del animal de hoy y mañana vendrá otro. No podía guardarlo de un día para otro el sacrificio. Las primicias debían ser traídas a la casa de Jehová tu Dios. Eso ya lo vimos en el 22:19. Y esto último, muy interesante, tiene un toque de ternura. Dice, las crías animales no debían guisarse en la leche de su madre. Hay dos cosas, hermanos. Por un lado, parece como enseñando el israelita a no ser cruel. Es un poco inmoral, ¿no? Es inmoral que pues en la leche de la madre estamos guisando la cría. Si me hago entender, es algo bastante interesante. Pero incluso más que eso, parece que en Canaán se hacía un sacrificio, un ritual mágico de esta manera. Entonces, Dios lo que quiere es que el pueblo no se contamine con esas prácticas. ¿Sí? Bueno, aplicaciones finales, hermanos. La ley nos refleja el verdadero amor al prójimo. Y hoy en el Nuevo Testamento no se nos prohíbe juzgar, debemos juzgar con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio, ¿qué debemos? No dejarnos contaminar por las prohibiciones que vimos hoy. Hay 6 principios de cómo ser objetivos y debemos guardarnos en el corazón de ellos. Nuestros criterios deben estar limpios de todo tipo de pensamiento, emoción o opinión que influya para mal. En nuestras lenguas debe estar la verdad y no la falsedad, Efesios 4:25. Hay creyentes que hablan basados en sus conveniencias y no les importa decir mentiras o negar la verdad. Eso es pecado. Y Efesios 4:25 dice, no puede habitar en nosotros el engaño, sino más bien decirnos la verdad unos a otros. Bueno, tristemente algunos creyentes inmaduros, carnales, piensan que decir la verdad es ser una persona grosera. No, es que yo soy muy franco y no me puedo callar lo que me parece las demás. Y terminan insultando o siendo grotesco con otros, ofendiendo y siempre siendo recalcitrante. Eso no es verdad. Eso no es ser verdadero. Ser verdadero es emitir juicios justos con toda serenidad, como hemos visto. Bueno, la ley de Dios nos deja ver el verdadero significado de la justificación del Evangelio, y eso es lo que les decía ahorita. Dios nunca tiene por inocente o por justo al que es malo. Nunca, porque Dios es santo. Por eso fue que Cristo murió en la cruz, porque debía alguien pagar por el pecado. No se puede quedar el pecado impune. La paga del pecado es la muerte. Tienen que morirse. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Eso se llama propiciación. La doctrina de la propiciación significa que Dios envió a su Hijo como sacrificio y Cristo se entregó voluntariamente por el pecador, de tal forma que la ira santa y justa de Dios que había contra el pecador se calmó, porque alguien ya pagó. El sacrificio de la sangre de Jesús es propiciatoria. Por eso justifica a los que son de la fe de Jesús. Romanos 3, 25 al 26. Claro, porque si Dios pues
toma como bueno al que es malo, porque sí, porque es que como Él es amor, un amor injusto y un amor inmoral, un amor inmoral que tapa el pecado, un amor inmoral que trata al malo como si fuera bueno, pues hermanos, sería un Dios falso. No, Dios es justo, Dios es recto, y no va a dejar que se empañe su gracia perdonadora por el pecado. Él es un Dios de gracia y de amor, pero es un Dios santo y justo. Y por lo tanto, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Bueno, miremos algunos pasajes. Romanos 4:5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, ya vimos que Dios justifica al impío basado en la propiciación de su Hijo. Leamos entonces en Romanos 3:25, atrasito, dice, a Cristo Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Si un impío se acerca en arrepentimiento y fe a Jesús, por sus sangres hay propiciación. Por lo tanto, Dios puede justificar a ese impío que se convierte. Pero el impío, por ser impío, Dios no lo va a justificar gratis o porque sí. Bueno, vamos a tener un breve receso, hermanos. Ahorita a las 10 en punto continuamos con nuestro culto de adoración.